Shalom Israel, bienvenidos al canal de la verdad. Yo soy su servidor Asher Yahu y todas las gracias van al Altísimo, al Todopoderoso, nuestro Padre Yahuwah, y a su Hijo, el León de Yahuda, nuestro Mashiach, nuestro Salvador Yahusha. Ustedes lo conocen como Jesús. La sección de información de hoy va a ser algo corta. Ya yo hice algo bien largo, que es de 1 hora y media, pero hay mucha gente que en realidad no se queda viendo todo el video. Entonces decidí hacer pequeños videos sobre las lecciones largas que ya he hecho para esas personas que están comenzando y para los que ya están metidos verdaderamente o creen que están metidos verdaderamente en lectura bíblica. Vean los más largos para que tengan más confirmación. Permiso. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a tocar hoy? Vamos a tocar la ley. Otra vez, ya yo hice un video diciéndole a ustedes que si las leyes estaban destruidas, entonces podían hacer todo lo que le diera la gana, lo cual está prohibido en Levíticos 18, que es otro video que pueden ir a ver, que creo que es de 15 a 18 minutos, que después de ese video debería de haberlos hecho pensar. Es más, si no han visto ese video, vean ese otro primero, que es cortico, y después se vienen a este, para que tengan más confirmación todavía. Entonces por medio de eso vamos a comenzar rapidito. Y antes de meternos en eso tengo que leerle algo, porque esto es muy importante. Vamos a ir al último libro de la Biblia, el cual es Apocalipsis. También vamos al último capítulo, el cual es el 22. Y ahí vamos a leer desde el versículo 16. Escrito está. Dice: yo, Yahusha, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De aquí vamos a brincar hasta el 18. Dice: yo testifico, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el 19 nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. O sea, que si le quitas a las escrituras o si le añades a las escrituras, te van a caer todas las plagas que están escritas en este libro, más, te tocará el lago de fuego. Entonces con eso les digo eso para meternos de una vez en esta cosa. Las leyes, se los digo, caballeros, están en juego. A ustedes les están enseñando mentiras para que sigan pecando, porque esa es la gran idea del adversario. Pero yo no los puedo, yo no estoy buscando lavarle el cerebro a ustedes para que se volteen de lo que están haciendo. Yo simplemente les voy a decir a ustedes la verdad de lo que está escrito. Es más, ni siquiera voy a interpretar, simplemente les voy a decir qué es lo que está escrito aquí y les voy a llevar a diferentes versos bíblicos, los cuales acompañan el pensamiento que yo les estoy diciendo, que las leyes no están destruidas y que a ustedes falsamente los están llevando al lago de fuego porque ustedes no quieren leer. Yo no estoy juzgando a nadie porque ese no es mi trabajo. Eso es trabajo del Padre Todopoderoso y su Hijo. ¿Entienden? Pero sí es mi trabajo traerles a ustedes la verdad de lo que está escrito y después que ustedes formen su propia formen sus propias ¿cómo se dice? Sus propios pensamientos y que saquen sus propias conclusiones, ¿me entienden? Y de ahí decidan qué es lo que van a hacer ustedes, si van a seguir en tradición, porque tradición y religión enseñan todo lo contrario a lo que está enseñado aquí, o si van a seguir en su camino. Eso es problema de ustedes. Yo igual los voy a seguir amando, igual, porque ese es mi trabajo, amarlos a ustedes, no odiarlos o ni nada por el estilo. Y porque son mis hermanos, les estoy diciendo esto. Ahora, les digo algo: soy tu enemigo porque te digo la verdad.
Es así de simple. Ahora ustedes, si no quieren cambiar, porque su tradición ha estado con ustedes desde el giddy up, desde el comienzo, eso es problema de ustedes ya. Que entonces voy a comenzar con Mateo, porque yo creo que es el lugar, yo creo que es el lugar donde más se debería comenzar, especialmente porque aquí es donde está el comienzo de nuestro Salvador Yahusha, y también es el primer libro del Nuevo Testamento. Para que vean que nada ha cambiado todavía. Y esto es muy fácil. Entonces vamos a ir a Mateos 5 y vamos a comenzar desde el 17, donde está escrito. Donde escrito está. No penséis que he venido a abrogar. Abrogar es destruir. ¿Ok? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Él no ha venido a destruir la ley o los profetas. Pónganse eso muy claro en su mente. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Escuchen eso. 18. Porque de cierto os digo que esta es la parte más importante a la cual le tienen que hacer caso. Porque hay mucha gente que se queda estancada. ¿Ok? En el versículo 17 dice, bueno, sí, ya él cumplió. Escuchen muy bien lo que dice el próximo versículo. Porque de cierto les digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, el cielo todavía se ve y la tierra todavía la estamos pisando, porque si no yo no estuviera aquí haciendo este video. ¿Ok? Porque de cierto os digo que si hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ¿ok?, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. No pasará, ¿ok?, hasta que no pasen el cielo y la tierra, los cuales no han pasado. No pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? El cielo está aquí, la tierra está aquí. Ahora, para agregar más, ¿se ha cumplido todo? No. No se ha cumplido todavía el libro de Daniel completamente y tampoco se ha cumplido el libro de Apocalipsis. No ha llegado el Mesías de regreso, o sea que todo no se ha cumplido. O sea que ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Las leyes están en juego y no debería leer más después de esto, porque esto es de la boca de su propio Salvador. No de Shaul, no de Juan, no de Pedro, de ninguno de estos. ¿Ok? Esto viene directamente de la boca de nuestro Salvador. Así es simple debería de ser, pero hay mucha gente que en realidad tienen el cerebro lavado y están metidos en sus falsas doctrinas o tradiciones tan profundamente que no quieren hacerle caso a cosas tan simples como esta. Y por supuesto, todo tiene que ser confirmado por medio de 2 o más testigos, y ese es mi primer testigo. Y creo que es el testigo más importante. ¿Pero qué? Ahora vamos a quedarnos en el Nuevo Testamento y vamos a buscar de los discípulos. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo, qué es lo que dice Shaul de esto. ¿Ok? Para esto vamos a Romanos. Vamos a Romanos 7, ¿ok? Y escuchen muy bien, por favor, escuchen muy bien. Y no voy a durar mucho tiempo con esto, ¿ok? Escuchen, hagan caso, tengan papel y lápiz, tomen nota, para que vean que yo simplemente le estoy llevando a ustedes a la verdad. ¿Ok? Romanos 7 y el 1. Escrito está. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Presten atención. Que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que esté vivo. Que la ley se enseñoreará del hombre con tal que éste esté vivo. Muy importante. Del 1 saltamos al 12. ¿Qué es lo que nos dice el 12 en la misma conversación? De manera, ¿ok?, que la ley a la verdad es santa.
Entonces, ¿por qué le dicen a ustedes en sus religiones que esas leyes no se pueden cumplir cuando en realidad son algo santo? Que la ley a la verdad es santa. Escuchen eso, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, que la ley es santa, justa y buena. Entonces, ¿por qué está destruida? Tiene sentido que algo santificado, bueno y justo se haya ido con nuestro Salvador cuando fue crucificado. Eso no tiene sentido. Pero veamos. Vamos al versículo 21 ahora. Del mismo capítulo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea que vuelvo a leer y escuchen bien. Así que queriendo yo hacer el bien, o sea que yo haciendo mi investigación, por decir, para hacer el bien, ¿ok? Yo hallo, ¿ok? O encuentro una ley y por medio de esta ley yo sé que todavía hay mal en mí. Eso es lo que te está diciendo. Esto es simple y claro. Se lo vuelvo a leer. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, ¿ok? Que el mal está en mí. O sea que por medio de la ley, él sabe que él está haciendo mal. O sea que está pecando. ¿Ok? Y voy al versículo 25 que nos dice, gracias, Elohim. Gracias doy a Elohim. ¿Ok? Por medio de Yahusha, Mashiach, nuestro Salvador, que es el único, ¿ok? El único al cual se le debería de orar, ¿ok? Para que lleve nuestro mensaje al Padre. Escuchen muy bien. Gracias doy a Elohim, que eso es otra sección de información. Gracias doy a Elohim por Yahusha, ¿ok? Mashiach, nuestro Salvador. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, o sea, porque con la mente ya él conoce las leyes y él está tratando de por medio de eso servir a las leyes del Todopoderoso, más con la carne a la ley del pecado. ¿Okay? O sea que te está diciendo que él es un pecador y está rompiendo leyes. ¿Okay? Que él todavía está rompiendo leyes, pero por medio de esa gracia él tiene la esperanza de ser salvo. ¿Ok? Entiendan, porque esto no es tan difícil. Y esto es todo en el mismo capítulo, capítulo 7, y ese es mi primer testigo que la ley es santa, buena y justa. ¿Y qué nos dijo Yahusha, al que ustedes le dicen Jesús en Mateo 5 y 17? No piensen que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Y el próximo versículo nos dice, chicos, por lo tanto, que hasta que no pase el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni un tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estas dos cosas nos están enseñando que las leyes nos están destruidas. No sé por qué a ustedes les enseñan otra cosa. Entonces de aquí nos vamos a Romanos 3, nos vamos a quedar con Shaul. ¿Qué nos dice Shaul? Porque Shaul es el que normalmente quieren usar todas las religiones para decirnos que ya no estamos bajo la ley, que no tenemos que seguir la ley. Y ahorita vamos a leer ese versículo. Romanos 3 y 31. Pero primero vamos a leer esto. En el 3 estamos aquí. Ok, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Es una pregunta que nos hace Shaul, Pablo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Más claro que eso no puede estar.
Nos vamos a Romanos 6, ¿ok? Y presten atención, por favor. Vamos a leer del 1 al 2, el 12, el 14 y el 15. ¿Ok? Romanos 6 y 1. Escrito está. ¿Qué pues diremos? Pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Chicos, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De aquí vamos a saltar al 12, el cual nos dice, escuchen, chicos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no reine, o sea, que no peques, ¿ok? Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿ok? En sus concupiscencias, ¿ok? Ahora escuchen muy bien, el 14, que este es el versículo que les encanta usar la mayoría de las religiones, ¿ok? Que usan la Biblia, para decirles a ustedes que ya no tienen que seguir las leyes. Este es el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué te está diciendo esto? Que el pecado, no te está diciendo la ley, sino que el pecado no se enseñoreará de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes deberían de estar siguiendo las leyes. Porque por medio de las leyes se mantienen fuera de los pecados. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que le encanta leer la mayoría de las iglesias a ustedes y ahí lo paran. Pero miren lo que dice el versículo que sigue, que es el versículo 15. ¿Qué pues? Pregunta él. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es en ninguna manera. O sea que te está diciendo que porque estamos bajo la gracia ya no tienes que seguir las leyes. Eso es lo que le están dando ustedes a entender. Vuelvo a leer esto y escuchen muy bien. Porque el pecado, aquí no está diciendo la ley, sino porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, que tienen que seguir las leyes. Y eso se lo voy a decir por qué. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Esto lo vamos a explicar. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Ok? Escuchen muy bien. Le voy a leer el próximo versículo. No sabéis, que es el 16, no sabéis que si te sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedeces, sea del pecado para muerte, ¿ok? Del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. ¿Ok? Con eso me voy aquí rapidito, ¿ok? A 1 Juan, y por favor marquen en dónde estaban, no pierdan eso, estamos en 1 Juan, y vamos a leer el capítulo 3, versículo 4 para entender algo. Escrito está, 1 Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Escuchen el versículo 16 de Romanos 6. ¿No sabéis que si te sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para la muerte, te está diciendo que si no sigues las leyes, estás pecando. Y por medio del pecado, o sea, que por medio de romper estas leyes, ¿a dónde vas? A la muerte, como dice aquí, o de la obediencia, ¿de qué? De las leyes. ¿Ok? De la obediencia para justicia. Obediencia de las leyes, estatutos y mandamientos. Y fíjense que aquí no está hablando mucho de mandamientos, sino que se está fijando en la ley.
que eso es muy importante. Por favor, presten atención. ¿Ok? Ese termina siendo mi, ¿qué? Tercer testigo. Pero, no, ese fue mi cuarto testigo. Le di Mateo 5 del 17 al 19. Le di Romanos capítulo 7, versículo 1, 12, 21 y 25. Fui a Romanos 3 y 31. Acabo de leer Romanos 6 del 1 al 2. ¿Ok? Romanos 6, versículos 1 y 2, 12, 14, 15. ¿Ok? Y para explicar qué es lo que es el pecado, fui a 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Ok? Ahora vamos a hablar algo. Vamos a hablar de esta ley que supuestamente fue clavada en la cruz cuando fue clavado nuestro Mesías. Vamos a Galatas para ver algo. Vamos a ver. Galatas 3 y 19. Que no sabe, eso está Galatas, está después de 2 Corintios. Ok, vamos a Galatas 3 y 19. Que por medio de esto vamos a acabar de otra falsa doctrina con este solo versículo. Escuchen muy bien. Galatas 3 y 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Está preguntando Shaul. Ok, escuchen que esto es lo clave. Que estamos hablando de una ley. ¿Para qué sirve la ley? No las leyes, sino para qué sirve la ley. Escuchen. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la semiente a quien fue hecha la promesa. ¿Ok? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Ok? De un mediador. ¿Ok? De un solo mediador. Entonces, ¿qué ley fue esta que fue añadida? Porque aquí nos dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la semiente a quien fue hecha la promesa, hablando de Yahusha, ¿ok? De Jesús. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces vamos a ver qué ley fue esta. Para eso vamos a ir a Levítico. Yo le dije que le iba a llevar rapidito al viejo, pero es para confirmar simplemente. ¿Ok? Para confirmar de qué ley estamos hablando. Y para eso vamos a ir a Levítico 4. ¿Ok? Levítico 4 y vamos a leer del 27 al 31. Que Levítico 4 del 27 al 31 nos dice que si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yahuwah en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Ahora piensen en algo. Mientras que estoy leyendo esto, piensen por qué esta ley fue terminada. Piensen qué fue, o qué fue lo que preparó Jesús, o qué fue con lo que terminó, Yahusha, Jesús, a que ustedes le dicen Jesús, cuando fue crucificado, que eso es lo importante. Ahora vean la conexión que hay entre esto, porque Él terminó con algo, pero ahorita le estoy leyendo con qué fue lo que Él terminó, con qué ley terminó Él, porque Él terminó siendo el sacrificado. No le decían, ahí viene Yahusha, el Cordero de Elohim.
¿Mm? Que quita los pecados del mundo, los pecados pasados, no los que vas a cometer, sino los pecados pasados, que eso para eso pueden ir a mi lección de bautismo, que eso está muy bien aclarado. Entonces voy a leerle una vez más desde el 27. Ok, Levíticos 4 y 27, y hagan esa conexión, ok, por favor, la conexión entre la crucifixión y esta ley, para que vean qué fue lo que fue clavado a la cruz. 27. Si alguna persona del pueblo pecare con hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos que Yahuwah en cosas que no se han de hacer y delinquiere. 28. Luego se conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, ¿ok? Y la degollará en el lugar del holocausto. 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre, ¿ok? Y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre, ¿ok? Al pie del altar. 31. Y le quitará toda su grosura, ¿ok? De la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Yahuwah. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Perdonado de los pecados. ¿Están viendo qué es lo que está pasando aquí? Esta ley fue agregada. ¿Entiendes? Por medio de todos los pecados que está haciendo Israel, nosotros, Israel. Pero nosotros no pasamos. Porque nosotros por querer hacer lo que nos da la gana, todavía creíamos en el Padre, pero ¿saben la cantidad de animales que estaban siendo sacrificados? Una cantidad horrible. Imagínense, nada más números no les puedo dar, porque de eso no hay verificación en las escrituras, pero simplemente hay que ver cómo nosotros, Israel, seguíamos fallando contra el Padre, todo lo que no queríamos hacer y todo lo que hacíamos en contra de Él. Imagínense los sacrificios que habíamos hecho en esos tiempos simplemente por eso. Por eso fue que Él tuvo que mandar a su Hijo. ¿Entiendan eso? ¿Para qué? Para esa salvación. Ahí viene el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Presten atención, ¿ok? Esa es la ley de la cual está hablando Galatas, no de las leyes, ¿ok? Entonces para eso le acabo de leer Galatas 3 del 19 y Levíticos, ¿ok? 4 del 27 al 31, ¿ok? Ahora vamos a Daniel. Ok, vamos a Daniel rapidito. Que aquí vamos a terminar de matar otra doctrina. Ok. Ya mucha gente sabe que el día sagrado es el sábado. Ok. Pero supuestamente están diciendo por ahí todas estas religiones que el día sagrado fue cambiado a domingo porque fue el día de la resurrección de Yahusha. Ok. Pero sabemos que eso es una tontería. Ok. Sabemos que es una tontería porque durante todo este tiempo, durante las escrituras, estamos celebrando su muerte. ¿Ok? No su resurrección, sino su muerte, porque por medio de su muerte fue que fuimos perdonados, no por medio de su resurrección. Y a eso es lo que tenemos que prestarle atención. ¿Ok? Pero hay un problema. El problema está en que a ustedes les han enseñado que Él murió un supuesto Viernes Santo y resucitó un domingo, que eso no tiene nada bíblico y tampoco lo pueden comprobar. Pero la mejor manera de conseguir la verdad a este pequeño tema, ¿ok?, es irse a Daniel. ¿Ok? Y no se olviden lo que acabamos de leer en Levíticos 4, ¿ok?,
del 27 al 31 y Galatas 3 y 19. Y tampoco se olviden de esa escritura que no sé exactamente en dónde está ahorita, pero la cual dice, ahí viene Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Ok? No se olviden de eso, porque ahora le voy a leer algo. Daniel 9, vamos a leer del 25 al 27. Y escuchen muy bien esto. Sube pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿están escuchando esto? Hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. ¿Ok? Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Presten atención, porque esto está hablando de la profecía de los tiempos de la tribulación, pero también nos está hablando de otra cosa. Escuchen esto. El versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Están escuchando? Mas no por sí. ¿Ok? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escuchen el 27. ¿Ok? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es ese pacto? El pacto, escuchen, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, ¿ok? Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero ahora, agarrando la información que tenemos, ¿ok? De Levíticos 4, del 27 al 31, y Galatas 3 y 19, escuchen lo que dice Daniel 9 y 27 en esta parte de este. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué lo hará cesar? Porque está terminando con la orden levítica, está terminando con esa ley, la cual leímos en Levíticos 4, del 27 al 31. La ley del sacrificio, ¿ok? Y expiación para pedir perdón. Porque por medio del sacrificio del Mesías fuimos perdonados. O sea que la única ley que no está en juego es la ley del sacrificio por el perdón. Porque ahora tú, la persona, tú eres el sacrificio. Tu sangre es la que está en la mesa cuando entras en el bautismo. No el bautismo que te dan en las iglesias, sino el verdadero bautismo de agua. Ser totalmente sumergido y salido del agua. ¿Haciendo qué? ¿Ok? Haciendo la muerte de él y la resucitación. Después que tú haces eso, tú sigues pecando. Lo único que te va a salvar va a ser la gracia, si Él te quiere perdonar. Pero después de eso, después de ese bautismo, tú tienes que seguir todas las leyes que están escritas en este libro. Toditas. Porque ya no hay más sacrificio por el perdón de pecados. Vino uno solo y terminó con eso. Y ahora es tu sangre la que está en la mesa por medio de eso. Pero ahora vamos a otra parte muy importante de este versículo, el cual nos dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿ok? Te está diciendo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué a la mitad de la semana va a ser esto? No porque a la mitad de la semana, sino que pasó a la mitad de la semana. ¿Ok? Pero va a terminar con el sacrificio. ¿Por qué? Porque fue cuando Él fue crucificado. ¡Hey! Ahí viene Yahusha, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Hagan la conexión, por favor. Presten atención.
cortado a la mitad de la semana, o sea que es crucificado a la mitad de la semana. ¿Ok? Ya mucha gente sabe que el día sagrado es el sábado, pero quieren seguir el domingo porque supuestamente es el día de la resurrección. O sea que ya sabemos que por medio de esa admisión que el día sagrado, el verdadero día sagrado es el sábado, el séptimo día. Por eso hay muchas cosas que van conjuntamente con ese número 7 en la Biblia, por todos lados. ¿Ok? Entonces si vamos desde el sábado, que es el 7, vamos a contar para ver dónde está la mitad de la semana. Si el domingo es el primer día, lunes, martes y miércoles termina siendo el cuarto día, que es la mitad de la semana. ¿Ok? Y ahora como está hablando de esos 7, miren lo que pasa después de 3 días. Miércoles, ¿ok? Jueves y viernes nos da 3. 3 días. 3 días y 3 noches. ¿Resucitando qué día? El séptimo día. En el Shabbat. ¿Ok? Que por medio de eso fácilmente, que tiene un poquito de entendimiento sobre las escrituras, sabe fácilmente que ¿qué? Que murió el miércoles, no el Viernes Santo. ¿Ok? Estamos hablando del viernes después que bajó el sol, que es cuando comienza el día. ¿Ok? Fue cuando Él resucitó. ¿Ok? Así que por medio de eso ya tenemos muchos testigos sobre estas cosas. ¿Ok? Y todo va de acuerdo a la ley. No están siguiendo la ley, que es lo más importante. Ok, para terminar, vamos a Salmos 19. Salmos 19 para ver qué nos dicen aquí sobre la ley. Salmos 19 nos dice, vamos a leer del 7 al 9. Salmos 19. Me perdonan. Del 7 al 9. Escuchen esto. La ley de Yahuwah es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahuwah es fiel, que hace sabio al sencillo. 8. Los mandamientos de Yahuwah son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahuwah es puro, que alumbra los ojos. 9. El temor de Yahuwah es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Yahuwah son verdad, todos justos. ¿Ok? Y para terminar, vamos a ir a Romanos otra vez. ¿Ok? Romanos otra vez para terminar. Y vamos a ir al capítulo 7, que ya habíamos leído un poquito del capítulo 7, pero ahora vamos a leer, ¿ok? Del 7 al 12, para que tengan un buen total entendimiento de todo esto. Ahora sí, pusimos todos los ingredientes de la sopita de la verdad y ahora vamos a terminar. ¿Ok? Romanos 7. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 12. ¿Ok? Recto. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Igualmente con todos nosotros. Por medio de la ley no conocemos los pecados de acuerdo a lo que piensa el Padre que es un pecado. No lo que piensa tu cura y no lo que piensas tú en tu corazón. ¿Ok? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿Están escuchando eso? Que sin la ley, el pecado está muerto. O sea que si las leyes están destruidas, ya no existe el pecado. Y eso no tiene sentido.
9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Escuchen. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Él está hablando de ese momento de ser bautizado y hallar la verdad. ¿Ok? 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ok? 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Tienen que leer. Ustedes tienen que leer. Traté de hacer esto corto, pero por lo visto no es posible. Porque hay que seguir repitiendo ciertas cosas para que ustedes entiendan, para sacarlos de esa mentalidad que tienen. Espero que haya sembrado una pequeña semilla, ¿okay? Una pequeñita semilla dentro de ustedes para que vayan a estudiar y busquen la verdad. Y por medio de eso espero que hayan agarrado un poco de entendimiento. Y shalom.